¿Qué pasaría si te dijera que todo lo que crees real es solo una ilusión? Que el mundo que ves, las reglas que sigues y hasta tu propia identidad han sido programadas para mantenerte atrapado en una simulación. Lo que llamamos Matrix no es solo una historia de ciencia ficción. Jacobo Greenberg lo explicó desde la ciencia y la espiritualidad, demostrando que la realidad que experimentamos es una construcción de nuestra mente. Pero, ¿qué sucede cuando descubres esta verdad? El despertar es un proceso intenso. Primero, sientes que el mundo a tu alrededor pierde sentido. Lo que antes te parecía inmutable se desmorona. Tu percepción cambia, te vuelves más consciente de la energía, las emociones y las conexiones invisibles que te rodean. La Matrix pierde su poder sobre ti. Hoy te contaré qué pasa espiritualmente cuando despiertas y cómo esto transforma tu vida para siempre. Para Greenberg, la realidad no es un ente fijo e inmutable, sino un fenómeno moldeado por la conciencia. Desde una perspectiva tradicional, estamos acostumbrados a creer que el mundo existe de manera objetiva y que simplemente lo percibimos tal como es. Sin embargo, Greenberg argumentaba que lo que experimentamos como realidad es, en realidad, una creación de nuestra mente, influenciada por el entorno y la información que recibimos desde el nacimiento. Este concepto se relaciona con lo que él llamaba el campo sintérgico, una estructura invisible que determina la forma en la que interpretamos el mundo. En pocas palabras, el campo sintérgico actúa como un filtro a través del cual organizamos nuestra percepción. No vemos la realidad en su estado puro, sino que la transformamos de acuerdo con nuestra propia programación mental. Si cada persona tiene su propia percepción única del mundo, entonces la realidad es simplemente un acuerdo colectivo, una construcción que compartimos y damos por hecho. Pero lo que realmente percibimos es solo una versión limitada de algo mucho más grande e infinito. Uno de los aspectos más revolucionarios de la teoría de Greenberg es que el tiempo, el espacio y la materia no son más que ilusiones generadas por el campo sintérgico. Desde la física cuántica, sabemos que la materia, en su nivel más fundamental, está compuesta de energía vibrando en diferentes frecuencias. Lo que percibimos como sólido, en realidad, no es más que un patrón energético organizado por nuestra conciencia. Greenberg explicaba que nuestra mente, a través del campo sintérgico, estructura estas vibraciones en patrones comprensibles, creando así la percepción de un mundo material con objetos, distancias y una línea de tiempo aparentemente lineal. En otras palabras, la Matrix en la que vivimos es una interpretación mental de algo que, en su estado esencial, no tiene forma ni límites. El tiempo, por ejemplo, no es más que una construcción perceptual. En estados alterados de conciencia, como la meditación profunda o experiencias místicas, las personas han reportado la sensación de que el tiempo deja de existir. Esto concuerda con la idea de que el tiempo no es absoluto, sino una percepción creada por la mente para organizar la experiencia. Asimismo, el espacio tampoco es una realidad objetiva. La teoría del entrelazamiento cuántico ha demostrado que dos partículas pueden estar conectadas instantáneamente sin importar la distancia que las separe. Esto desafía nuestra percepción convencional del espacio y sugiere que todo en el universo está interconectado de una manera que va más allá de nuestra comprensión sensorial. Si la realidad es una construcción mental, ¿quién la diseña? Greenberg sostenía que, desde que nacemos, nuestra mente es programada con un sistema de creencias que define cómo percibimos el mundo. Desde la infancia, se nos enseña a ver la realidad de una manera específica. Aprendemos que el tiempo avanza en línea recta, que estamos separados de los demás, que existen límites en lo que podemos lograr y que el mundo material es lo único que realmente importa. A través de la educación, la cultura y la sociedad, esta visión del mundo se refuerza constantemente hasta que se convierte en nuestra única referencia de lo que es real. Esta programación mental es lo que nos mantiene atrapados en la Matrix. Nos hace creer que la vida es solo lo que podemos ver y tocar, que nuestras posibilidades son limitadas y que todo debe seguir ciertas reglas establecidas. Sin embargo, Greenberg afirmaba que esta percepción no es la única posible.
Hay formas de expandir la conciencia y romper con estas limitaciones autoimpuestas. Uno de los métodos que exploró fue el entrenamiento de la percepción a través de prácticas como la meditación y la exploración de estados alterados de conciencia. A través de estas técnicas, es posible modificar el campo sintérgico y acceder a una realidad más profunda, una que no está limitada por las reglas de la Matrix convencional. Greenberg nos dejó una enseñanza revolucionaria. La realidad no es lo que creemos. Es una construcción mental, un acuerdo colectivo basado en nuestras percepciones y creencias. El tiempo, el espacio y la materia son ilusiones creadas por el campo sintérgico, y nuestra mente ha sido programada desde el nacimiento para interpretar la realidad de una forma específica. Sin embargo, esto también significa que tenemos el poder de transformar nuestra percepción y acceder a una realidad más amplia. La Matrix solo nos atrapa si creemos en ella sin cuestionarla. La conciencia es la llave para trascender los límites impuestos por nuestra programación y descubrir la verdadera naturaleza del universo. Pero, ¿qué sucede cuando empiezas a cuestionarlo todo? La sensación de despertar es intensa y para muchos completamente inesperada. No es algo que puedas deshacer o ignorar una vez que ha comenzado. Es como si un velo se corriera y por primera vez vieras el mundo tal como es, no como te dijeron que debía ser. El despertar espiritual es un punto de inflexión en el que la percepción de la realidad cambia de manera irreversible. Lo que antes dabas por hecho comienza a desmoronarse y te enfrentas a una verdad completamente diferente a la que estabas acostumbrado. Imagina que has vivido toda tu vida dentro de una habitación con paredes blancas. Te han dicho que ese es todo el mundo, que no hay nada más allá. Pero un día notas una grieta en la pared, una pequeña fisura que deja pasar un rayo de luz. Te acercas, tocas la grieta y de repente la pared se desmorona. Detrás de ella descubres un universo infinito, lleno de colores, formas y posibilidades que jamás habías imaginado. Esa es la sensación del despertar. Todo lo que creías sólido, inmutable, empieza a perder su firmeza. Las reglas que parecían absolutas comienzan a parecer arbitrarias. Las estructuras de la sociedad, el concepto del tiempo, las normas sobre lo que es posible y lo que no. Todo comienza a parecer una gran obra de teatro, cuidadosamente montada para mantenerte dentro de un sistema de creencias prediseñado. Al principio, esta revelación puede ser abrumadora. La mente está acostumbrada a la estabilidad, a las certezas. Cuando el despertar ocurre, puede sentirse como si el suelo desapareciera bajo tus pies. Pero esta es solo la primera fase de una transformación mucho más profunda. A pesar de la claridad que trae el despertar, la mente no acepta tan fácilmente este nuevo entendimiento. Durante años, ha operado bajo un sistema de creencias que consideraba incuestionable. Ahora, cuando esas creencias empiezan a desmoronarse, su reacción natural es resistirse. Esta resistencia se manifiesta de muchas formas. Puede aparecer como dudas constantes. ¿Y si estoy equivocado? ¿Y si solo estoy imaginando todo esto? También puede surgir la necesidad de volver a la antigua comodidad de la ignorancia, de aferrarse a lo conocido, aunque ya no tenga sentido. Otro mecanismo de resistencia es la comparación con los demás. Al despertar, es común notar que muchas personas a tu alrededor siguen atrapadas en la Matrix. Hablan, piensan y actúan según las reglas que ahora te parecen ilusorias. Esto puede hacer que te sientas fuera de lugar o incluso que dudes de tu propia experiencia. Sin embargo, esta resistencia no es una señal de que debas detenerte. Es parte del proceso. La mente lucha porque el ego, la identidad construida dentro de la Matrix, teme perder el control. Pero el despertar no es una pérdida, sino una expansión. Es el inicio de una nueva forma de ver la vida, una en la que ya no eres prisionero de una realidad impuesta, sino creador de tu propia experiencia. El despertar no es solo una experiencia mental o filosófica, también tiene efectos en el cuerpo y en las emociones. Esta transformación impacta cada aspecto del ser, y sus efectos pueden sentirse de diversas maneras. Uno de los síntomas más comunes es la sensación de mareo o vértigo. Esto ocurre porque, a nivel energético, tu percepción está cambiando. Es como si tu mente estuviera reajustando su conexión con la realidad
y esto puede generar momentos de desorientación. Algunas personas experimentan una sensación de ligereza, como si el cuerpo pesara menos o como si estuvieran flotando. Esto ocurre porque, al liberar viejas estructuras mentales, también se libera tensión acumulada en el cuerpo. El despertar puede traer consigo momentos de ansiedad. De repente, te das cuenta de que muchas de las cosas que antes considerabas importantes no tienen el mismo peso. Las preocupaciones mundanas, los dramas sociales, incluso los miedos que antes te paralizaban, empiezan a parecer irrelevantes. Pero este desapego inicial puede generar incertidumbre. Es común preguntarse, si todo esto era una ilusión, entonces, ¿qué es real? ¿Cuál es mi propósito en este mundo? La clave aquí es comprender que esta ansiedad es temporal. Es un síntoma de la mente intentando adaptarse a una nueva forma de existencia. Con el tiempo, la sensación de incertidumbre se convierte en un profundo sentido de paz y claridad. Otro efecto del despertar es el desapego de la realidad convencional. Las actividades cotidianas pueden comenzar a sentirse vacías o carentes de sentido. Las conversaciones superficiales pueden parecer irrelevantes y puede surgir una necesidad de buscar algo más profundo. Este desapego no significa desconectarse del mundo o aislarse, sino más bien verlo desde una nueva perspectiva. Es como si hubieras estado viendo una obra de teatro toda tu vida sin darte cuenta de que era solo una actuación. Ahora puedes observar la escena desde fuera del escenario, entendiendo que todo es parte de un juego de percepción. Aunque el despertar comienza con un choque, con el tiempo se convierte en una oportunidad. Es el primer paso hacia una vida más auténtica, en la que ya no eres un espectador pasivo de una realidad impuesta, sino un creador consciente de tu experiencia. Los síntomas iniciales son solo señales de que estás atravesando una transformación profunda. Con el tiempo, el mareo se convierte en claridad, la ansiedad en tranquilidad y el desapego en una conexión más profunda con la verdadera esencia del universo. Si la realidad es una construcción de la mente, esto también significa que podemos moldearla a nuestro favor. El despertar no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva forma de vivir, una en la que descubres que la Matrix no te controla, porque ahora eres tú quien controla la Matrix. Esto quiere decir, además, que este despertar no es solo caos. El despertar de la Matrix no solo cambia la forma en que ves el mundo, sino que también transforma profundamente tu ser. Lo que antes parecía un proceso mental o filosófico, se convierte en una experiencia espiritual intensa, donde la realidad ya no es solo algo externo que observas, sino algo que sientes y experimentas de manera totalmente nueva. Cuando la consciencia se expande, tu percepción cambia y comienzas a notar patrones que antes ignorabas. Te das cuenta de que el universo no es un lugar caótico y aleatorio, sino un entramado perfectamente orquestado, donde cada pensamiento, emoción y acción tiene un impacto real en la forma en que la vida se desarrolla. Sin embargo, este cambio no es solo una comprensión intelectual, es una transformación interna que altera la manera en que interactúas con el mundo. Descubres que tienes un poder que antes no sospechabas, que la intuición se vuelve más aguda, que la conexión con todo lo que te rodea es más profunda y que la realidad responde de manera más evidente a tu energía y pensamientos. Uno de los primeros cambios que experimentas cuando la conciencia se expande es el desarrollo de una intuición más afinada. Es como si una parte de tu mente, antes dormida, despertara y comenzara a recibir información de maneras que antes parecían imposibles. Antes del despertar, la vida parecía una serie de eventos desconectados, donde las cosas simplemente sucedían sin una aparente razón. Pero ahora comienzas a notar patrones. Ves cómo ciertos pensamientos conducen a experiencias específicas, cómo las personas entran y salen de tu vida en momentos clave, cómo el universo parece responder a tus emociones de maneras que antes habrías considerado coincidencias. Estos patrones no son casualidad, son el reflejo de la estructura subyacente de la realidad, esa misma estructura que Greenberg describía a través del campo sintérgico. La realidad es maleable y responde a la forma en que la observas e interpretas. Por ejemplo, puede que empieces a notar sincronías,
pensar en alguien y que esa persona te llame, encontrar respuestas a preguntas internas en los lugares más inesperados o sentir que ciertos eventos están siendo guiados por una inteligencia mayor. Estas sincronías no son simples casualidades, son señales de que estás comenzando a ver más allá de la ilusión. La intuición ya no es solo una sensación vaga en el fondo de tu mente, se convierte en una guía clara y confiable. Empiezas a sentir cuando una persona es sincera o cuando una situación tiene una energía que no resuena contigo. Puedes percibir vibraciones en los lugares que visitas, entender emociones sin necesidad de palabras y anticipar eventos antes de que sucedan. Este desarrollo de la intuición es una manifestación de la expansión de la conciencia. Cuando la mente ya no está limitada por las estructuras de la Matrix, comienza a captar información de niveles más sutiles de la realidad. Es como si hubieras estado viendo el mundo a través de un lente borroso y de repente la imagen se vuelve nítida. Uno de los cambios más profundos que ocurren durante este proceso es la comprensión de que no eres un ser aislado. La ilusión de la separación, una de las bases de la Matrix, comienza a desmoronarse y en su lugar surge una sensación de unidad con todo lo que existe. Greenberg explicaba que la realidad es una proyección de la mente colectiva. Esto significa que la barrera entre tú y el mundo no es más que una construcción mental. Cuando la conciencia se expande, comienzas a experimentar esta verdad de manera directa. Puedes sentir la energía de los demás como si fuera parte de ti. La naturaleza deja de ser un simple paisaje y se convierte en una extensión de tu propia existencia. La conexión con los animales, las plantas y hasta con el espacio mismo se vuelve más intensa. Este sentimiento de unidad trae consigo una profunda paz. Ya no sientes la necesidad de competir o luchar por un lugar en el mundo, porque entiendes que el mundo y tú son una misma cosa. La vida deja de ser una serie de eventos aleatorios y se convierte en una danza perfectamente sincronizada, donde todo tiene su razón de ser. La soledad, que antes podía ser una sensación abrumadora, pierde su poder. Entiendes que nunca has estado solo, que siempre has sido parte de algo más grande. Esta comprensión transforma la forma en que te relacionas con los demás. Ya no buscas llenar vacíos emocionales con conexiones superficiales, sino que valoras la autenticidad, la profundidad y la verdadera resonancia energética. Uno de los cambios más asombrosos que ocurren con la expansión de la conciencia es el descubrimiento de que la realidad responde a tu energía y pensamientos de una manera mucho más evidente de lo que imaginabas. Antes del despertar, podías haber pensado que la vida simplemente sucedía y que tu influencia sobre los eventos era mínima. Pero ahora notas que hay una conexión directa entre lo que piensas, lo que sientes y lo que experimentas. Si sostienes una emoción de gratitud, empiezan a suceder cosas buenas de manera casi inmediata. Si te enfocas en pensamientos negativos, la realidad responde con situaciones que reflejan ese estado interno. Esto no es magia ni coincidencia, es la naturaleza misma de la Matrix, que funciona como un espejo de la conciencia. Esta comprensión es un punto de inflexión. Descubres que no eres una víctima de las circunstancias, sino un creador activo de tu destino. Empiezas a experimentar con la manifestación de manera consciente, sabiendo que tu enfoque y tu energía determinan los resultados que obtienes. Esto no significa que la vida se vuelva perfecta de inmediato, pero sí significa que ahora tienes las herramientas para moldear tu realidad de acuerdo con tu vibración. Ya no eres un espectador pasivo, te conviertes en el arquitecto de tu propia existencia. El despertar espiritual no es solo un proceso de desaprender lo que la Matrix te enseñó. También es un proceso de redescubrimiento donde comienzas a recordar quién eres realmente y cuál es tu verdadero poder. Este cambio es irreversible. Una vez que has visto la verdad, no puedes volver a la ilusión. Pero lejos de ser una pérdida, es una liberación. La expansión de la conciencia trae consigo un profundo sentido de propósito, claridad y conexión. Aunque el camino puede tener momentos de desafío, la recompensa es inigualable. La oportunidad de vivir una vida auténtica, consciente y en armonía con el universo. Greenberg nos mostró que la realidad no es lo que parece,
Y cuando despertamos de la Matrix, descubrimos que somos mucho más de lo que nos hicieron creer. Entonces, la pregunta ya no es si la Matrix existe, sino qué harás ahora que sabes la verdad. Pero esto no es todo. Aunque despertar de la Matrix es un proceso profundo y transformador, no es fácil. No solo cambia tu percepción de la realidad, sino que también altera la manera en que interactúas con el mundo. Y aquí es donde comienza una de las pruebas más difíciles de este camino: el rechazo de la sociedad. Cuando despiertas, te das cuenta de que la mayoría de las personas siguen atrapadas en la ilusión, viviendo bajo el sistema de creencias que les ha sido impuesto desde su nacimiento. Para ellos, la realidad es lo que se les ha enseñado: las reglas sociales, el dinero, el éxito, el tiempo, la rutina. Y cuando alguien como tú empieza a cuestionarlo todo, se convierte en una amenaza para la estabilidad de esa ilusión. La Matrix no tolera a quienes desafían su estructura. Y aunque no te ataquen de forma directa, comienzas a notar cómo te vuelves invisible para el sistema. Las personas que antes te entendían, ahora te ven como un extraño. Las conversaciones se sienten vacías, tus relaciones cambian, y lo que una vez fue tu vida cotidiana ya no encaja contigo. Este rechazo no es un castigo, sino una prueba. Es el universo asegurándose de que tu despertar sea auténtico. Porque si puedes atravesar esta etapa sin rendirte, sin volver atrás por miedo a la soledad, entonces estás listo para el siguiente nivel de conciencia. Cuando comienzas a despertar, el primer cambio que notas es cómo las personas a tu alrededor reaccionan ante ti. Al principio puede ser sutil, pero con el tiempo se hace evidente: ya no encajas. Tus palabras empiezan a sonar extrañas para quienes te rodean. Las conversaciones que antes parecían normales, ahora te resultan vacías, y cuando intentas compartir tu nueva perspectiva, los demás te miran con incredulidad. Si hablas de la ilusión de la realidad, te llaman conspiranoico. Si mencionas el poder de la mente, te dicen que estás soñando demasiado. Si expresas tu desapego por las reglas impuestas por la sociedad, te acusan de ser irresponsable o de vivir en una fantasía. Lo más curioso es que no necesitas decir nada para que las personas empiecen a alejarse. Tu energía cambia, y eso es suficiente para que quienes siguen atrapados en la Matrix se sientan incómodos a tu alrededor. Sin darte cuenta, te vuelves una presencia que desafía su percepción de la realidad, y como la mayoría prefiere no cuestionarse nada, simplemente te rechazan. Las personas que viven bajo la ilusión de la Matrix han construido su identidad en torno a lo que se les enseñó. Creen que su trabajo, su estatus, sus títulos y posesiones los definen. Pero cuando interactúan con alguien que ha despertado, sienten un vacío interno, una duda silenciosa que los incomoda. No es que te odien o te desprecien, en realidad es miedo. Miedo de que, si te escuchan demasiado, su propia ilusión empiece a resquebrajarse. Miedo de que, si se permiten cuestionar su realidad, descubran que han estado viviendo una mentira. Y ese miedo es suficiente para que decidan alejarse de ti. Uno de los aspectos más dolorosos del despertar es ver cómo tus relaciones cambian. Las personas con las que antes compartías tu vida ahora parecen hablar otro idioma. No porque ellas hayan cambiado, sino porque tú ya no vibras en la misma frecuencia. Los amigos con los que antes salías a divertirte ahora parecen distantes. Las conversaciones que antes eran naturales ahora se sienten forzadas. Ya no puedes hablar de los mismos temas sin sentirte fuera de lugar. Te das cuenta de que muchas de esas amistades existían porque compartían los mismos condicionamientos sociales, no porque hubiera una conexión real. Y cuando esos condicionamientos desaparecen, la relación pierde su base. Algunos amigos simplemente se alejan sin explicación. Otros intentan hacerte volver, diciéndote que has cambiado demasiado o que estás yendo por un camino extraño. Y otros incluso se burlan de ti, tratando de desacreditar tu nueva perspectiva porque no la entienden. Si despertar de la Matrix ya es difícil con los amigos, con la familia puede ser aún más desafiante. La familia, en muchos casos, representa las estructuras más arraigadas de la Matrix: tradiciones, creencias impuestas, expectativas sociales. Cuando empiezas a cuestionarlo todo, algunos familiares pueden sentirse atacados, como si estuvieras rechazando todo lo que te han enseñado. Pueden verte como alguien que ha perdido el rumbo,
que está confundido o que simplemente está pasando por una fase. El problema es que no es una fase, es un punto sin retorno, y eso puede generar distancia entre tú y tu familia, incluso si el amor sigue ahí. Algunos tratarán de traerte de vuelta, mientras que otros simplemente te ignorarán porque ya no saben cómo relacionarse contigo. Cuando el mundo que conocías comienza a desmoronarse, el universo te pone a prueba de una manera aún más profunda: el aislamiento. Este aislamiento no es un castigo, sino una fase necesaria del despertar. Es el proceso en el que todo lo que no está alineado con tu nueva conciencia desaparece, dejándote solo con lo esencial, contigo mismo. Al principio, este aislamiento puede sentirse como una pérdida. La falta de interacción social, la sensación de que ya no perteneces a ningún lugar, la idea de que nadie te entiende. Pero con el tiempo, descubres que en el silencio hay respuestas. Es en este espacio donde empiezas a escuchar tu verdadera voz, sin las influencias de la Matrix. Aprendes a confiar en tu intuición, a encontrar paz en la soledad y a conectar con una sabiduría que antes no sabías que tenías. La razón por la que tantas personas vuelven a la Matrix después de despertar es porque no soportan este aislamiento. La necesidad de pertenecer es una de las herramientas más poderosas de control de la Matrix, y cuando pierdes la validación externa, puede ser tentador regresar a la ilusión solo para sentirte parte de algo nuevamente. Pero si resistes, si atraviesas esta prueba sin rendirte, ocurre algo increíble. Te vuelves más fuerte que nunca. Aprendes que no necesitas la aprobación de la sociedad para existir. Descubres que la verdadera conexión no viene de encajar en un sistema, sino de alinearte con tu esencia. Despertar de la Matrix tiene un costo, y ese costo es la desconexión con la sociedad tal como la conocías. Ya no puedes volver a encajar porque has visto lo que hay detrás del velo. Pero aunque este rechazo puede ser doloroso, también es una señal de que estás en el camino correcto. No es un castigo, sino un filtro. La Matrix solo mantiene a quienes todavía creen en su ilusión. Si te expulsa, es porque ya no perteneces a ella. Este aislamiento no dura para siempre, pero antes de descubrir lo que hay al otro lado, debes enfrentarlo. Debes resistir la tentación de volver atrás, porque al final de esta prueba, lo que te espera es algo increíble que la Matrix nunca podrá ofrecerte: verdadera libertad. No se trata de escapar físicamente del mundo o rechazarlo por completo, sino de trascender la ilusión que antes te controlaba. La diferencia no está en el exterior, sino en tu interior. Cuando sales de la Matrix, la vida ya no te arrastra. Eres tú quien la dirige. Este es el destino final del despertar, un estado de paz, claridad y poder que pocos alcanzan, pero que todos pueden experimentar si se atreven a cruzar el umbral. Antes de despertar, tu mente era como un programa automático. Tus pensamientos, emociones y decisiones estaban condicionados por creencias impuestas por la sociedad, el miedo al fracaso y la necesidad de encajar en un sistema que te mantenía atrapado. Pero cuando sales de la Matrix, todo cambia. El ego es la identidad artificial que se construye a partir de experiencias pasadas, etiquetas y expectativas. Es la voz en tu cabeza que te dice lo que deberías hacer, que te llena de dudas y te mantiene atrapado en el miedo. Salir de la Matrix significa ver al ego como lo que es: un mecanismo de defensa, no tu verdadera esencia. Ya no te identificas con él, sino que lo observas sin dejar que controle tu vida. Esto te da una sensación de ligereza, como si finalmente hubieras soltado una carga que llevabas sin darte cuenta. La gran revelación llega cuando comprendes que la realidad no es algo externo que te sucede, sino algo que tú mismo creas. Jacobo Greenberg explicaba que la percepción de la realidad es una construcción de la mente. Cuando te liberas de los condicionamientos, te das cuenta de que el mundo no es fijo ni limitado. Responde a tu energía, tu enfoque y tu intención. Es en este punto donde comienzas a manifestar conscientemente. Ya no vives en reacción a lo que ocurre afuera, sino que moldeas tu vida desde adentro. Te conviertes en el arquitecto de tu destino. Uno de los mayores regalos de salir de la Matrix es la paz. Ya no hay miedo, ya no hay ansiedad. Vives en un estado de equilibrio en el que cada momento es suficiente, sin necesidad de aferrarte al pasado o preocuparte por el futuro.
En la Matrix, el tiempo es una prisión. Siempre se nos dice que debemos planear, preocuparnos, esforzarnos para alcanzar algo en el futuro. La vida se convierte en una carrera interminable en la que nunca llegamos a la meta. Pero cuando despiertas, te das cuenta de que el único momento real es el presente. No hay nada que alcanzar, porque ya eres todo lo que necesitas ser. El tiempo deja de ser un enemigo y se convierte en un flujo natural en el que simplemente existes. El miedo es la herramienta más poderosa de control de la Matrix. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a lo desconocido. Mientras el miedo gobierne tu vida, nunca serás realmente libre. Salir de la Matrix significa atravesar todos esos miedos hasta que desaparecen. Descubres que eran ilusiones, sombras creadas por la mente, y cuando el miedo se va, lo que queda es una confianza absoluta en la existencia. Esto no significa que nunca enfrentes dificultades, sino que ahora las ves desde otro nivel de conciencia. Ya no reaccionas con pánico o desesperación. Sabes que todo tiene un propósito y que nada puede realmente dañarte. Uno de los cambios más profundos al salir de la Matrix es la expansión de la percepción. Ya no ves la realidad como un conjunto de objetos separados en un espacio tridimensional. En su lugar, empiezas a percibir la interconexión de todo. Antes, veías el universo como algo separado de ti, algo que ocurría fuera de tu control. Ahora entiendes que eres parte de él, que no hay división entre tú y el todo. Esta comprensión cambia por completo la forma en que interactúas con la vida. Te das cuenta de que todo está vivo, que cada experiencia es una manifestación de la conciencia universal y que tu propia existencia es una expresión de esa misma conciencia. Cuando la percepción se expande, la realidad deja de ser rígida. Los límites entre lo físico y lo energético se disuelven. Empiezas a notar señales, patrones, sincronicidades. La intuición se fortalece. Tu mente ya no se aferra a explicaciones lógicas, porque entiendes que hay dimensiones más allá de lo que los sentidos pueden captar. Es aquí donde el concepto del milagro deja de ser algo extraordinario y se convierte en algo natural. La realidad responde a tu energía de forma inmediata y evidente. Salir de la Matrix no significa que hayas alcanzado un destino final. En realidad, es solo el principio de un viaje infinito. La libertad no es un estado estático, sino un proceso continuo de expansión. Siempre hay más que descubrir, más que experimentar. La diferencia es que ahora ya no estás atrapado en la ilusión. Ahora eres consciente de que la vida es un juego de creación y que tú tienes el poder de decidir cómo jugarlo. Vivir fuera de la Matrix no significa rechazar el mundo material o escapar de la sociedad. Significa moverte dentro de ella sin que te controle. Significa vivir con conciencia, con intención, con una conexión profunda con tu esencia. Es aquí donde la verdadera aventura comienza. La aventura de vivir sin miedo, de crear sin límites, de experimentar la existencia desde su forma más pura. La Matrix nunca podrá atraparte de nuevo, porque ahora sabes la verdad. Y una vez que has visto la verdad, ya no hay vuelta atrás. Si llegaste hasta aquí, significa que algo dentro de ti resuena con esta verdad. ¿Estás listo para seguir despertando? Comenta realidad y te enviaré un saludo en el próximo video. No olvides suscribirte para más contenido como este. Nos vemos en el siguiente video. Mantente en esencia.